Bien, entrando en materia, vamos a llevar estudio del trabajo 1. Esta materia, en mi opinión, junto con la investigación de operaciones, son las dos materias más definitorias de la ingeniería industrial como tal. Es muy importante entender que otras carreras llevan algunos temas de estas dos grandes materias que acabo de mencionar, estudio del trabajo e investigación de operaciones. A mí me ha tocado dar clases incluso de investigación de operaciones en administración, en comercio internacional. Sé que lo llevan en contabilidad y probablemente lo llevan a otro lado. Pero eso se parece a las materias que tú llevas, por ejemplo, de contabilidad, ¿no? O sea, a lo mejor tú vas a llevar o llevaste costos, llevas información financiera, llevas psicología organizacional, y eso no te hace ni psicólogo organizacional ni contador. Y si llevas derecho laboral de 3 horas a la semana, un cuatrimestre de los 14 o de los 9, pues no hace que seas licenciado, ¿no? O sea, igual pasa con esa materia que ven en otras carreras. O sea, la cosa es como entender que finalmente la empresa es un conjunto de disciplinas, de ciencias que se tienen que interrelacionar para obtener un objetivo común. Pues entonces hay que entender a las otras carreras para saber cuáles son sus potencialidades, sus lenguajes y podernos comunicar unos con los otros. Entonces, esta materia de estudio del trabajo es realmente muy amplia. Nosotros vamos a llevar como bibliografía base introducción al estudio del trabajo, de Editorial Imusa, cuyo autor oficial, este es un compendio, aparece la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, o la Oficina Internacional del Trabajo. La puedes encontrar en www.oit.org, pero esto te va a mandar inmediatamente a www.ilo.org, International Labour Organization. También es interesante entender que el 40-50% del material que hay en este sitio es en inglés, es de lo más fresco, es de lo más actual, se utiliza casi como referencia de estudio para las instituciones oficiales de los gobiernos de los diferentes países que llevan una legislación de carácter laboral. Un 20% debe de estar en francés, ¿no? Que es el otro idioma oficial del hilo y de hecho de las Naciones Unidas. No, esto no pertenece a las Naciones Unidas, pero alimenta a la ONU en casi todo lo que tiene que ver con el trabajo, y de hecho la ONU también hace aportaciones. Y ya el 30% restante está en todos los demás idiomas, ¿no? Incluyendo el español. Entonces no hay tanto material en español como uno quisiera, pero bueno, pues se supone que ustedes ya deben de saber suficiente inglés para entender todo esto, y finalmente pues es importante en estos días dominar muchos idiomas, ¿no? O sea, hoy sabemos que, por ejemplo, un gran idioma para la cuestión laboral es el chino, el ruso, el alemán, y sin embargo también tienen muy poca presencia en el hilo, porque finalmente no puedes tenerlo todo en todos los idiomas, ¿no? Aunque cada vez es más fácil traducir. Bueno, entonces esto es lo que vamos a llevar. ¿De qué se compone el estudio del trabajo? Esta materia es tan grande, bueno, también, perdón, como un libro que también es importante de apoyo para la bibliografía. Tenemos el manual de Maynard, ¿no? El manual del ingeniero industrial. Este manual sabemos que son 2 tomos, muy grandes, y que trae absolutamente toda la carrera, no nada más estudio del trabajo, y trae varios capítulos dedicados estrictamente al estudio del trabajo. Si tú tomas el libro anterior que te acabo de mencionar, el de la OIT, de Editorial Imusa, que es relativamente fácil de conseguir en internet, vas a notar, bueno, pues que se han restringido a ciertos temas, que de hecho son los temas que vamos a ver en la materia 1 y en la 2. Pero
ese libro solo contempla una pequeña fracción del enorme campo de trabajo que es la materia de estudio del trabajo. Entonces, eso es lo que vamos a observar ahorita. Y bueno, aquí vamos a utilizar sobre todo el de la quinta edición. Todavía viene como editorial McGraw-Hill. Y ese también es un compendio, ¿no? El Instituto Maynard es el que se hace cargo de esto, pero como quizás ya he platicado con algunos de ustedes, lo que ellos hicieron es decir, a ver, ¿quién es el mero bueno en estudio del trabajo? Ah, pues es que es un fulano de Toyota, ¿no? Pues entonces vayan y hablen con él y que él escriba uno de los capítulos o todos los capítulos de ese tema. Oye, ¿quién es el bueno en seguridad e higiene? Pues es que es un fulano de la NASA, pues vayan y hablen con él. Oye, pero ¿quién es el mero bueno de manufactura? Pues creo que es un fulano en México que trabaja para General Motors. Pues vayan y consíganlo y que escriba ese capítulo, ¿no? Entonces realmente el manual está hecho del trabajo de muchas personas que se conjuntaron para hacer un solo documento en teoría. Bien, pero vamos a ver entonces que el estudio del trabajo se compone del estudio del trabajo como tal, que analiza el estudio de tiempos, si tú recuerdas, esta es la parte más tradicional teóricamente de la ingeniería industrial, ¿no? O sea, nosotros incluso durante un tiempo fuimos conocidos como los ingenieros de tiempos y movimientos. Luego también está el estudio de movimientos. Luego fuimos conocidos como los ingenieros de tiempos y además estudio de movimientos. Y el estudio de métodos, la forma en que se hacen las cosas para ver si las podemos mejorar, ¿no? Entonces, algo bien importante que vamos a ir viendo más adelante es que el estudio de tiempos no se hace para mejorar tiempos, se hace para saber cuánto dura, pero más aún se hace para costear la fracción. Eso va a ser incluso una pregunta de examen. ¿Cuál es la principal razón para hacer un estudio de tiempos? Y la respuesta es para costear una fracción, no para saber el tiempo per se. Evidentemente, si no lo sabes, si no mides, no puedes mejorar. Pero muchos creen que el estudio de tiempo se hace para disminuir el tiempo y no. Para eso es el estudio de movimientos y el estudio de métodos. El estudio de métodos es de hecho lo que más disminuye el tiempo. Porque, por ejemplo, tú en este puedes decir, bueno, vamos a hacer que una persona corte con una cuchilla y que cada vez se vuelva más experto en afilar, en posicionar, etc. Y un día llegas y dices, pues ahora se va a hacer con suaje y lo que cortaba en un minuto, esto lo hace en 2 segundos porque lo hace de golpe en 10, 20 piezas, acumulando capas y entre el suaje y corta de golpe, ¿no? Aquí vamos a necesitar del apoyo de algunas materias secundarias que van implícitas como la antropometría, que es la medición del ser humano, la ergonomía, que es la adecuación del trabajo al ser humano, no al revés, no adecuar al humano al trabajo, sino el trabajo al ser humano. Ahí tenemos que entender cuáles son las dimensiones tradicionales, cuál es el tipo de cansancio que ocurre, cuándo es extenuación, hasta dónde alcanza una vista, cuáles son los ángulos de apertura de un trabajador o de una visión normal. Aquí se usa mucho algo llamado goniometría, que es el estudio de los ángulos de un ser humano, y eso nos lleva a la biomecánica, que se estudia mucho aquí en León a través de uno de nuestros centros de investigación, que es el CIATEC, por ejemplo, porque resulta que si yo hago un robot y le pongo, por ejemplo, un actuador para que suba un motor y lo quiero dejar caer, pues simplemente aprovecho la gravedad quizás, ¿no? Pero nosotros tenemos músculos para subir y músculos para bajar. Son los actuadores, ¿no? Tenemos efectores y otras cosas que se pueden ir estudiando en este asunto de la mecánica de los seres vivos. Observa, por ejemplo, si nosotros queremos construir una máquina que gire, pues vamos a meter rotores,
poleas, engranes, etc. La naturaleza puede hacer que un perro gire sus orejas y no tiene un solo engrane, no tiene ni una polea, todos son tensores. Entonces, bueno, la naturaleza ha escogido otros caminos distintos a los que nosotros lo hemos hecho y pues a lo mejor ha tenido mucho más tiempo que nosotros, pero lo ha hecho bastante bien, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay un gran etcétera, ¿no? Pues aquí se usa medicina, algunos hablan de que hasta historia, ¿no? Incluso dentro de la medicina, pues estaría la, ¿cómo se llama? Traumatología, la ortopedia, la fisiología, para entender las necesidades de holguras, que veremos más adelante, y también un gran etcétera, también acá un gran etcétera. Incluso acá ponen política, religión, o sea, hay gente que va a decir, pues yo no voy a trabajar en la época de el 12 de diciembre porque es Día de la Virgen o cuando tengamos que hacer la peregrinación a la Virgen de San Juan. Todavía hay fábricas donde a las 12 del día les ponen el ángelus, ¿no? Y se hace un break de 5 minutos, 3 minutos. Y hay gente que, por ejemplo, pertenece a alguna forma religiosa en la que no se permiten ciertas actividades o que las mujeres trabajen, ¿no? El Islam tiene que interrumpir a cierta hora del día, 3 veces al día, para rezar en dirección de la Meca y todo ese tipo de rollos, ¿no? Entonces, hay que entender muchísimo para poder captar solamente estos aspectos, ¿no? Sin embargo, bueno, vamos a seguir viendo sobre esto. Vamos a ver que, por ejemplo, el estudio de tiempos pues nos puede llevar al costeo, pero podemos analizarlo con un cronómetro, que ya casi nadie lo hace. Bueno, aquí en México sí, pero desde el principio eso se inventó sobre todo para el estudio de métodos y de movimientos, el análisis a través del video, ¿no? Por ejemplo, sabemos que una cámara de video de un celular corre a 24 cuadros por segundo. El ser humano tiene una capacidad de visión de 16 metros por segundo, entonces si tú ya le pones algo que vaya por arriba de 16 cuadros por segundo, el ser humano piensa que hay una imagen continua, aunque sean fotos estáticas, ¿no? Entonces si yo le aviento 24 cuadros por segundo en un celular, 32 en la televisión, hay cámaras de ingeniería industrial que corren a 100 cuadros por segundo, o ya hay algunas de a 500 y 1000 cuadros por segundo, pues eso me permite, haciendo la separación en cuadros, contar cuántos cuadros tiene una actividad y luego simplemente dividirlo entre el número de cuadros por segundo que maneja ese sistema. Por ejemplo, si yo llego y digo, a ver, esto tiene 8 cuadros, esta actividad, pues son 8 sobre 24, ese es un tercio, punto 33 segundos. ¿Sí me explico? Después vamos a analizar un poco más eso, ¿no? Pero también se puede analizar los tiempos a través de lo que se llama las NTPD, normas de tiempo predeterminadas. Donde a través de los MTM o Measure Time Method, o sea, a través de analizar los movimientos que tiene una operación, se puede determinar cuánto tiempo debería de tener esa operación y hacer las sumas y llegar a un tiempo sin tener que cronometrar o videograbar. Incluso ya después nomás se hace un análisis de comparación para ver si funciona o no. Vamos a analizar también eso, o sea, vamos a hacer algunos ejercicios donde estaremos poniendo en fabricación algún objeto y estaremos midiendo y luego prediciendo a ver si somos capaces de determinar cuánto tiempo debería tener una operación y a través de eso calcular su tiempo futuro, ¿no? Puede ser que incluso después veamos algunas normas
ya sea en esta materia o en la 2, donde analicemos, por ejemplo, los métodos de Westinghouse o métodos de análisis de cuánto tiempo le tienes que destinar a un mantenimiento. Hay muchos conceptos nada más en esta parte, ¿no? Sin embargo, el estudio del trabajo es tan amplio que ha generado la necesidad de sacar algunos fragmentos que sí están en el Maynard, pero no están en el libro de la UIT, y que nosotros, como universidad y la mayoría de las universidades del mundo, han decidido convertir en una materia adicional, pero son parte del estudio del trabajo. Por ejemplo, la materia de seguridad e higiene balanceo de línea. Aunque sí vamos a ver algunas cosas sobre esto, porque también es una cuestión de tiempos. Algo muy importante que vamos a ver en esta materia es cuestiones prácticas. A mí, más que importarme que tú sepas utilizar un cronómetro y sacar un tiempo, es obtener información a partir de eso. O sea, ya tengo cuánto vale el tiempo estándar de una operación, ¿qué hago con eso? Hay muchos nombrecitos, también lo vamos a ir viendo, pero van variando con el tiempo. Entonces yo lo que necesito es que aprendas el concepto básico y no el nombrecito que le dio tal o cual autor o tal o cual empresa, que si el takt time, que si el lead time, que si... Vamos a aprender la esencia de ese dato para que, sin importar el nombre que le den en el futuro, porque van a seguir cambiando esos nombres, entiendas a qué se refiere y que ya conoces esos temas, ¿sí? Otro tema muy importante de estudio del trabajo es la distribución de planta, ¿no? ¿Dónde voy a acomodar todo? Y muchas más, ¿no? O sea que realmente, insisto, tuvimos que sacarlas porque pues, son muy importantes en su esencia, incluso ahora el desarrollo sustentable, ¿no? Entonces aparentemente puede significar que le dimos muy poco tiempo a estas cosas, pero son parte de esto. Y algo fundamental, la logística. Nosotros somos en esencia también una carrera muy logística, pero la logística general, o sea, fíjate que ahora ya hay logística de eventos, logística de exportación, logística de mercadotecnia, la logística está basada en una base y nosotros vemos y somos esa base, ¿no? Qué mover, cuándo moverlo, hacia dónde, qué condiciones, cuándo tiene que llegar, cómo tiene que llegar, a quién tiene que llegar, en qué costo, cómo lo vamos a vender, infraestructuralmente, cómo vamos a establecer las cosas. Por ejemplo, yo necesito poner una fábrica de calzado, pero necesito tener trabajadores, contratarlos, entrenarlos, capacitarlos, tener una planta, conseguir las máquinas, acomodarlas, pedir permisos, cumplir ciertas normativas, abrir bajo ciertas circunstancias, calcular sueldos, empleos, dar de alta en el seguro social, etcétera. Todo eso es parte de la logística del sistema.